Hola, mi nombre es Gleidy Angilesa Cortés y en este video voy a hablar de las causas de la pobreza en Colombia. Pero antes, ¿qué es pobreza? La pobreza es entendida como escasez o carencia de lo necesario para vivir. Es decir, que se define como aquella situación en la que no es posible satisfacer las necesidades básicas de las personas como alimentación, educación, salud, vivienda o servicios por falta de recursos. Este fenómeno llamado pobreza se ve reflejado en todo el mundo, pero en este espacio voy a hacer énfasis en la pregunta ¿por qué es tan pobre Colombia? Históricamente, Colombia ha sido un país con altos niveles de pobreza y son varios los factores que han incidido en esta problemática. En la actualidad, se ubica entre los países más pobres de Latinoamérica. Veamos. Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el año 2020, 42,6% de la población estuvo en condición de pobreza, es decir, que hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales con respecto a la cifra del año 2019, que fue del 35,7%. Como podemos observar en la gráfica, en total son más de 21,2 millones de personas que subsisten con menos de 331.680.000 pesos mensuales, monto que según el DANE es la línea de pobreza en Colombia. Por otro lado, 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.000 pesos al mes, es decir, que viven en condiciones de pobreza extrema y sus ingresos no les alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Podemos darnos cuenta que la pobreza es uno de los principales problemas socioeconómicos que afecta a nuestro país. Por tal razón, vamos a analizar las causas y problemáticas por las cuales existe un gran porcentaje de población en esta situación. Colombia es un país desigual. Por lo tanto, la desigualdad es una de las principales causas por la cual es considerado un país pobre. Según informes del Banco Mundial, Colombia ocupa el primer puesto en términos de desigualdad de ingresos en los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y además es el segundo país con mayor índice de desigualdad de ingresos en Latinoamérica, solo superado por Brasil. Una desigualdad que se ve reflejada en el ámbito económico, social, educativo y de salud, y por lo tanto afecta a la población menos favorecida. Desde el punto de vista económico, los bajos salarios causan desigualdad, dando lugar a grupos sociales pobres y ricos. En Colombia, los ingresos del 10% de la población más rica es 11 veces mayor que la del 10% más pobre, situación que aumentó en tiempos de pandemia. Según el Banco Mundial, los colombianos con menos educación, la población rural y los desempleados o pobres son los. Una educación equitativa impulsa la economía de un país, pero este no es el caso de Colombia. La desigualdad educativa afecta a los sectores más pobres y marginados de nuestro país. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, mientras los niños de un colegio público en zonas rurales reciben las guías impresas cada semana, en Bogotá, los niños de un colegio público se conectan todos los días vía Zoom o Meet. En los dos casos se recibe educación, pero no bajo las mismas condiciones. Por otro lado, la falta de oportunidades educativas eleva el índice de pobreza, ya que una formación insuficiente conlleva menos oportunidades de empleo. El desempleo también es considerado como un causante de pobreza, además de ser uno de los principales problemas de nuestra sociedad.
El alto porcentaje de desempleo presentado en el país es un limitante que ocasiona el bajo desarrollo económico. El DANE informó que en el año 2020 el desempleo en Colombia cerró en 15,9%, presentándose un incremento de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019, que tuvo un 10,5%. Al aumentar el desempleo, se produce un incremento del sector informal, que se presenta como una salvación para aquellas personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector formal, debido a los altos costos de la legalidad. En este caso, el sacrificio que hacen las personas pobres para cumplir con las leyes es mucho mayor que el sacrificio de las personas ricas. Todo esto como resultado de un sistema ineficiente económicamente e ilegítimo políticamente. Según las cifras del DANE, para diciembre del 2020, Colombia cerró con una tasa de informalidad del 49% para el total de 23 ciudades, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales frente al año 2019. Estas fueron algunas causas que explican el gran índice de pobreza en Colombia. Muchas gracias.